estén bien, que así permanezcamos, ¿verdad? Y precisamente por eso invocamos el nombre del Supremo Hacedor para que nos guarde, nos tutele, nos proteja, no solo a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestra colectividad, y esperamos que muy pronto nuestra amada institución, la Universidad de San Carlos, normalice sus actividades para bien de todos, porque realmente es catastrófico lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hoy precisamente hablaba con unos exalumnos que me planteaban la situación tan grave relacionada con que había ganado su examen técnico profesional, pero con muchas dificultades. Les han podido asignar un punto de tesis, pero que les es sumamente dificultoso contactar al asesor porque obviamente no puede ser la diligencia dentro del campus universitario por las razones que conocemos, ¿verdad? Pedimos que todo se resuelva prontamente. Fíjense que en la última oportunidad en que estuvimos reunidos hablamos de 3 tópicos básicamente. Hablamos de los modos derivativos de adquirir la propiedad y señalamos que de conformidad con la doctrina hay varios puntos de vista, pero nosotros trajimos a cuenta 2. Por ejemplo, los modos derivativos de tipo universal y de tipo particular. Los modos derivativos de tipo universal son aquellos mediante los cuales se transmite la totalidad del patrimonio, y eso solo puede ocurrir cuando el propietario fallece a través de la sucesión hereditaria. Es la única manera. Los modos derivativos a título particular son aquellos en los cuales se transmite un bien o algunos bienes, pero no se transmite todo el patrimonio, y regularmente este tipo de transmisiones son negocios entre vivos. Hablamos también de los modos onerosos y de los modos gratuitos. Los modos onerosos son aquellos en los cuales existe una contraprestación, es decir, en un momento dado, una persona transmite un bien, pero recibe algo a cambio, verbigracia la compraventa o la permuta, les dije, ¿verdad? El vendedor de una casa la entrega, pero recibe como contraprestación el precio. Esos son los modos onerosos, en donde ambas partes son acreedores y deudores, ¿verdad? Y los modos derivativos a título gratuito, que son aquellos en los cuales se transmite la propiedad, pero no se recibe nada a cambio. El ejemplo claro es la donación, de la que hablamos abundantemente esa noche. Luego hablamos de los modos de extinción del dominio. Dijimos inicialmente que los hay voluntarios e involuntarios. Los modos voluntarios son aquellos en los cuales pues, la propiedad se transmite por un acuerdo entre las partes, ¿no? Como la compraventa o como la donación. Y los modos involuntarios son cuando ocurren eventos o sucesos, acontecimientos en donde no media la voluntad del propietario. Por ejemplo, cuando el propietario se muere, deja de ser propietario, ¿verdad? O cuando el bien se destruye. Luego dijimos que hay modos absolutos y modos relativos. El modo absoluto es cuando un bien se pierde para todos. La propiedad deja de existir, ¿verdad? Que podría ser la destrucción del bien, pero yo les ejemplifiqué cuando un corcel salvaje que ha sido capturado se escapa y recobra la libertad, entonces ya no es de nadie. Y los modos relativos son aquellos en los cuales una persona deja de ser propietario, pero otro lo será, como en la compraventa o en la permuta. Y por los efectos de la voluntad aislada, la propiedad puede perderse por una disposición del Estado, ¿verdad? Por un acto de decomiso o bien por lo que está en boga hoy, los juicios de extinción del dominio. Y finalmente concluimos abordando el tema de las facultades del propietario. Dijimos que inicialmente podemos enunciar la existencia de las facultades de uso y de disfrute. Las facultades de uso se refieren a la utilización de un bien, ¿verdad? Si somos propietarios de una casa, pues vamos a morar en ella. Y el disfrute es el aprovechamiento de los frutos que produce ese bien. Luego hablamos de las facultades de disposición,
que las hay de dos tipos: de disposición stricto sensu, que son aquellas en las cuales se decide el destino de un bien, lo voy a vender, o lo voy a arrendar, o lo voy a ignorar, o lo voy a donar. Y la facultad de gravar. La facultad de gravar se refiere a la disposición o facultad que tiene el propietario de constituir garantías sobre el bien que le pertenece, lo grava. Y señalé el caso de una persona que acude a un banco, solicita un empréstito, pero le piden una garantía, y él da su casa como garantía, constituye una facultad propia del propietario, porque yo no puedo andar dando en garantía bienes que no me pertenecen. Allí justamente nos quedamos. Hoy vamos a hablar de un tema breve, muy breve y muy puntual, que es el sentido social de la propiedad. Y para dicho efecto, les voy a presentar el temario de esta noche, y es el siguiente. Es el sentido social de la propiedad, que creo que ustedes ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, gracias, Lick. Sí, ya Muy se bien. ve. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar del sentido social de la propiedad y abordo el numeral 1. Ustedes recordarán que cuando empezamos a hablar de la propiedad, dijimos que desde las épocas más remotas ha existido una concepción acerca de este derecho real. Y dijimos que los romanos del período clásico, ¿verdad?, que constituyeron una cultura eminentemente jurídica, decían que el propietario tenía ciertas facultades: usar, disfrutar, reivindicar, transmitir, enajenar los bienes de su propiedad, pero ellos incluían también la posibilidad de destruirlo, porque consideraban que la propiedad era un derecho absoluto y exclusivo. Era absoluto porque el propietario ejercía sobre los bienes que le pertenecían una potestad omnímoda, podía hacer lo que quería con ella, incluso destruirla. Ahora eso ya no es posible, ¿verdad? Porque la propiedad debe ejercerse en sentido social. Tampoco es un derecho exclusivo, que solo competa al propietario. La exclusividad se refería, yo lo ejemplifiqué, a la posibilidad de usarlo sin compartirlo. Y les traje a cuenta en su momento que si una persona tenía un inmueble en una zona desértica y en el inmueble había un manantial o había un afluente, había un nacimiento de agua, no estaba obligado a compartirlo, porque ese bien le pertenecía en exclusiva. Ahora esas concepciones ya se superaron, ¿verdad? Ya se superaron porque la propiedad en nuestra época ya se concibe como un derecho que debe ejercerse en función social, ¿verdad? Los propietarios del vital líquido, ¿verdad?, deben compartirlo, ¿verdad? No regalarlo si quieren, pero venderlo, ¿verdad? Hacerlo asequible para la colectividad. Y fíjense que esto creo que debe clarificarse. Esta posición del sentido social de la propiedad no tiene nada que ver con el socialismo, sino esta es una concepción meramente jurídica, porque algunas personas lo entienden como que es asumir una posición ideológica, ¿verdad?, entre las decantadas izquierdas y derechas. No es así. Esta es una posición jurídica. El sentido social de la propiedad no tiene nada que ver con un sustrato político en este caso, sino con la circunstancia relativa a la responsabilidad del propietario. Ser propietario conlleva una responsabilidad. Inicialmente, esa responsabilidad conlleva satisfacer las necesidades del propio propietario, pero debe tomarse en cuenta a los vecinos del propietario para el ejercicio de ese derecho. De tal cuenta que respecto al sentido social de la propiedad han existido dos posiciones. La primera está en el numeral 2.1 y la segunda está en el numeral 2.2. La primera de las posiciones respecto al sentido social de la propiedad es la tendencia llamada ius privatis, es la que les acabo de explicar.
Según esta posición, que es una posición egoísta, ¿verdad? El dominio debe ejercerse de manera exclusiva, solo el propietario. No se debe compartir un bien, por más que sea un bien de naturaleza vital como el agua, en verbigracia, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esta es una posición del pasado, porque incluso los propios romanos abogaban por compartir, pero cuando nació Jesús, surgió el cristianismo y después el derecho canónico basado en las enseñanzas de Jesús, ya durante toda la Edad Media se concibió a la propiedad como un derecho que debe ejercerse en sentido social y surgió la posición transpersonalista, que es la que está situada en el numeral 2.2. La posición transpersonalista es la que ya expliqué, que la propiedad debe ejercerse en el sentido de que facilite la interrelación social, que si alguien es propietario de un bien, lo comparta, por supuesto. En rigor no tiene que distribuirlo gratuitamente, pero compartirlo quiere decir que, por ejemplo, en el caso del agua, si la va a vender, que la venda de manera asequible, no con un precio imposible. Entonces, repito, siempre ha existido una posición relacionada con el sentido social de la propiedad, de menor a mayor grado. Los romanos en una época asumieron esta posición, la posición llamada ius privatista, que era una posición basada en la exclusividad, en la absolutividad. Solo el propietario tenía derecho sobre los bienes. Pero conforme surgió el cristianismo y esa posición se fue flexibilizando, surgió la posición transpersonalista. La posición transpersonalista es aquella que rebasa el egoísmo y posibilita, insta, impone la circunstancia de que la propiedad se ejerza en función social. Ahora cabe preguntarnos cuál es la posición que sigue Guatemala, la posición que sigue la legislación de Guatemala. Esto aparece en el numeral 3. Fíjense que en Guatemala existe un decreto muy especial, que es el decreto 529 del Congreso de la República. Esa es la ley de expropiación. De conformidad con esto, Guatemala se ubica en la posición transpersonalista, porque de conformidad con este decreto, la propiedad en nuestro país no es absoluta ni es exclusiva. Por lo menos en teoría, ¿verdad? El decreto 529 es un decreto muy viejo. Fíjense que data de 1948, cuando el presidente de la República fue el connotado estadista Juan José Arévalo Bermejo. Entonces, en esa época se emitió una serie de leyes que favorecen a la colectividad. Una de ellas es esta, la ley de expropiación. Fíjense que en el número 4 explicamos lo concerniente al sentido de la ley de expropiación. Fíjense que de conformidad con esta ley es posible, es viable, como lo decimos en el número 4, que la propiedad se expropie siempre que haya un sentido de utilidad o necesidad pública. Fíjense bien, no quiere decir que se ande expropiando por aquí, por allá o por acullá, no. Para expropiar deben existir necesidades, circunstancias que se relacionen a la utilidad o necesidad pública o interés social. La expropiación tiene que ocurrir no para satisfacer una necesidad personal, sino para darle satisfacción al interés social. Ustedes se acuerdan por ahí un detalle muy recientemente en donde se construyó una carretera para una aldea inexistente, solo para beneficiar a una funcionaria, a una diputada, ¿verdad? Que tenía un local comercial ahí. Entonces, eso no es ejercer la propiedad con fundamento en el interés social, ¿verdad? Entonces,
En interés social es cuando se construye o se realiza una obra que va a servir a toda la colectividad. Entonces, fíjense que esta ley establece en su artículo primero que se entiende por utilidad o necesidad social. Voy a leer ese artículo primero, que dice así: se entiende por utilidad o necesidades públicas o interés social, para efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o de orden espiritual. Es decir, toda actividad que tienda a constituir un efecto que beneficie a todos, no solo a uno o a un grupo, sino a una colectividad. Es decir, que haya un fundamento de utilidad y necesidad pública, le dan sustento a la expropiación. La expropiación solo puede promoverse en ese sentido, pero ¿quién hace las consideraciones en torno a la declaración de utilidad y necesidad? Ahí se los consigno en el numeral 6. La declaración de utilidad y necesidad la tiene que hacer el Congreso de la República. Es decir, el Congreso es básicamente la representación de la colectividad. Eso está regulado en el artículo segundo de la ley de expropiación, que es el decreto 529. Dice: la declaración de utilidad y necesidad públicas o interés social corresponde al Congreso de la República. Ya vamos a ver quiénes pueden promover la declaración de utilidad y necesidad. Entonces, cuando el Congreso conoce de una solicitud de este tipo, se reúne, ¿verdad? Y si lo considera viable, declara la utilidad y necesidad de la expropiación, ¿verdad? Esa es la primera etapa del proceso de expropiación. Y luego los trámites que continúen se realizan ante la gobernación departamental que proceda. Dice el artículo segundo del que estoy haciendo alusión en su párrafo segundo: los trámites del expediente de expropiación podrán iniciarse ante la gobernación departamental. Entonces, el primer paso es la declaración de la utilidad y necesidad. Hasta ahí concluye la intervención del Congreso y el expediente se tramita en la gobernación departamental que proceda, en donde esté el bien que se va a expropiar. Fíjense que ¿quién puede instar, quién puede promover el proceso de expropiación? Eso está regulado ahí en el número 7. Dice: el proceso de expropiación puede ser solicitado por el Estado, por las municipalidades, por los contratistas o concesionarios de servicios públicos, las empresas o compañías particulares legalmente autorizadas y por la Universidad de San Carlos. Esto está regulado en el artículo 4. Pueden instar la expropiación en el Estado en los siguientes casos, ¿verdad? Cuando se trate de bienes necesarios para llevar a cabo obras de interés nacional. Segundo, cuando se trate de incorporar al dominio público bienes particulares para satisfacer una necesidad pública. Tercero, cuando sea el medio indispensable de que bienes que se encuentren en el dominio privado de personas naturales o jurídicas puedan ser adquiridos por la generalidad de los habitantes para satisfacer sus necesidades. Es decir, la expropiación solo procede cuando se va a dar satisfacción a una necesidad colectiva, y les ejemplifico dos casos de los cuales creo que ya en alguna oportunidad hicimos alusión. Ustedes son muy jóvenes, pero de seguro tendrán noticia porque lo han leído o porque algún miembro de su familia lo narró, ¿verdad? En este caso, las personas que ya somos muy longevos tenemos una reminiscencia en torno a cómo era la ciudad capital. Por ejemplo, cuando yo era niño hace muchísimas décadas, la ciudad era una ciudad muy bonita, muy sencilla, ¿verdad? De aspecto extremadamente sencillo, no habían construcciones de tantos niveles, ¿verdad? Hubo uno que otro edificio. La ciudad
estaba conformada por 18 calles y 12 avenidas. Era chiquita, pero era atendida meticulosamente por los funcionarios que correspondían. La ciudad capital le decían la tacita de plata, porque era muy limpia, ordenada, el tránsito era muy bien dirigido, no habían carros en abundancia, entonces era hasta placentero vivir en una ciudad así. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Cuando fue creciendo desmesuradamente fue cuando se produjo esta situación. Pues fíjense que para ir resolviendo el problema del crecimiento poblacional en la ciudad capital, se construyó el anillo periférico. El anillo periférico es una obra muy importante que se concretó en los años 70 durante la administración municipal de uno de los alcaldes progresistas más significados que hubo, que fue don Manuel Colón Margueta. Entonces, ¿quiénes pueden promover el proceso de expropiación? El proceso de expropiación puede ser solicitado por el Estado, por las municipalidades, por los contratistas o concesionarios de servicios públicos, las empresas o compañías particulares legalmente autorizadas y por la Universidad de San Carlos. Les mencionaba el periférico porque fíjense que toda la avenida Elena, ¿verdad?, estaba flanqueada por casas de los dos sectores. Ahora puede accederse al periférico o salir del periférico por la novena, ¿verdad? Y por la calle que nos da a por la salida que nos da a la 10ª calle, ¿verdad? Entonces, fíjense que allí habían casas y después había un barranco, ¿verdad? Que es el barranco del Incienso. Entonces, las casas fueron expropiadas para hacer el acceso al periférico y la salida del periférico para entrar a la zona 1, que fue una obra muy, muy importante, ¿verdad? Muchas personas consideran que siempre existió el periférico y el puente del Incienso, pero no es así. Claro, ustedes me dirán, pero hace mucho tiempo, pero dentro del marco de la vida individual será mucho tiempo, pero institucionalmente eso data de los años 70, ¿no? Entonces, eso se expropió. Otra expropiación notable sobre el periférico fue la que ocurrió a la altura del hospital. ¿Cómo se llama ese hospital? ¿El hospital? ¿Cómo? Del hospital El Hermano Pedro. Fíjense que ahí, a la altura del hospital Hermano Pedro, todo eso ha cambiado radicalmente. Esos eran bosques muy grandes, ¿verdad? Y precisamente el alcalde que les mencioné hizo esa construcción del periférico. Pero para llegar a la universidad, la situación era muy compleja, porque allí, enfrente del hospital Hermano Pedro, había una construcción grande, ¿verdad?, que impedía el paso. Entonces el periférico se tenía que doblar con rumbo hacia el occidente y luego retornar. Era hasta peligrosa esa alternativa vial. Entonces la municipalidad instó un proceso de expropiación, el mismo tuvo lugar y ahí se hizo esa construcción, ¿verdad? Entonces, esos son los ejemplos relacionados con el mecanismo de expropiación. Entonces, vean los pasos que hay que seguir en el proceso de expropiación. En el número 6 dice, primero hay que declarar la utilidad y necesidad de la medida. Pues no es que a un funcionario se le ocurra, hay que expropiar ahí en tal lugar. No. Se hace un planteamiento ante el Congreso de la República y el Congreso, si lo considera así, declara la utilidad y la necesidad. Y los trámites se continúan ante gobernación departamental. ¿Quiénes pueden instar de la expropiación? Pues ya lo señalamos, el Estado, las municipalidades, los contratistas o concesionarios de servicios públicos, las empresas o compañías particulares legalmente autorizadas y la Universidad de San Carlos. Ahora, ¿qué bienes son los que pueden ser materia de expropiación? Todos los bienes que estén en el comercio, pero regularmente los bienes que son expropiados son los bienes
inmuebles, ¿verdad? Porque fíjense que ahora tenemos déficit de avenidas y calles, ¿verdad? Ya no se puede transitar para decursar de un punto a otro, tenemos que invertir una enorme cantidad de tiempo. Entonces, de seguro que en un futuro va a ocurrir que se van a necesitar construir más calles, avenidas, puentes, etcétera, ¿verdad? Y entonces se van a realizar expropiaciones, ¿verdad? Se van a realizar expropiaciones. Por ejemplo, también al final del periférico, en donde está el ingreso a la universidad, por donde está una gasolinera que se llama la U, el periférico no existía, ¿verdad? Entonces para construirlo, las casas que estaban en ese sector también fueron expropiadas, ¿verdad? Pero le señalo algo muy importante, está contenido en el número 9. Expropiar no quiere decir decomisar o extinguir el dominio. Fíjense que ahora los procesos de extinción del dominio que han ocurrido tienen un fundamento distinto de la utilidad y necesidad pública. La expropiación, digo y repito, solo se produce cuando es necesario utilizar bienes de propiedad privada para construir obras de beneficio colectivo. La extinción del dominio se produce cuando funcionarios corruptos han adquirido bienes con un dinero obtenido ilícitamente, ¿verdad? Entonces han visto ustedes cómo se han ido expropiando bienes de personas que estaban dentro de ese contexto, ¿verdad? La expropiación no tiene nada que ver con la extinción del dominio ni con el decomiso, porque en este caso, tal y como lo señalamos en el numeral 9, se debe pagar una indemnización que será comprensiva no solo del valor de la cosa, sino también de los daños, los desmerecimientos que se produzcan en los bienes. Por ejemplo, las personas que les señalo yo eran propietarias de bienes allí en la avenida Elena para construir la entrada al periférico o la salida del mismo para la zona 1, pues les pagaron, ¿verdad? No es que se los hayan arrebatado. Entonces, no es un abuso del Estado, es una negociación. Fíjense que la negociación puede hacerse en 2 vías, voluntariamente. La institución que necesite el bien insta el proceso, el Congreso lo declara de utilidad y necesidad, y la primera forma de negociar es voluntariamente. Hablemos del Estado, ¿eh? El Estado se acerca con los propietarios y les dice, miren, fíjense que aquí vamos a construir una carretera y ustedes no pueden quedar en medio de la misma, así es que estamos realizando una expropiación, pero resolvámoslo de una manera voluntaria, consensuada. Entonces el propietario puede decir, miren, sí, yo estoy de acuerdo, pero quiero que me paguen tal cantidad, ¿verdad? Y el Estado puede decir, ah, no, ese es un precio muy alto. Entonces el propietario puede decir que no. Si eso ocurre, entonces se inicia una fase contenciosa, es decir, un proceso mediante el cual se determina el precio del bien y entonces ya es imperativo que tenga que pagársele y imperativo que el propietario entregue el bien. Fíjense que el artículo 11 habla de indemnización, 10, 11 y 12. El 10 dice, la indemnización debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación. El 11 dice, la indemnización debe fijarse en dinero, a no ser expropiante y expropiado convengan en otra forma de pago. Fíjense qué interesante y qué racional el asunto. Por ejemplo, el propietario expropiado, por ejemplo, los que eran propietarios ahí en el periférico, pueden decir, mire, fíjense que sí, nosotros queremos cooperar con el Estado, pero nosotros necesitamos dónde vivir, porque no me dan una casa en otra parte. Y en efecto, el Estado puede darle un terreno y una indemnización para que construya, o puede darle el dinero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se fija la indemnización?
Eso está regulado en el artículo 12. La indemnización, cuando no hay acuerdo entre expropiante y expropiado, será fijada por expertos, quienes para calcularla tomarán en cuenta los siguientes elementos de juicio. A. Si se tratare de bienes inmuebles, el valor actual del bien como base principal. Segundo, las ofertas recíprocas entre expropiante y expropiado. Y tercero, las demás pruebas que produzcan las partes. Los expertos serán nombrados conforme lo preceptúa la ley del organismo judicial y tendrán las atribuciones que la misma les establece. Es decir, la negociación como fue formulada, la ley como fue formulada durante la época de un gobierno democrático, era muy flexible, ¿verdad? Se le pagaba o se le daba otro bien, se fijaba el precio estableciendo inicialmente el valor que tenía inscrito en matrícula fiscal, o se ponían de acuerdo, dicen que habían ofertas entre las partes, ¿verdad? Aquí hay unos aspectos importantes, ¿verdad?, que propiciarían que se demandara. Es el propietario recibe una oferta y él debe manifestarse dentro de un término no menor de 5 días ni mayor de 10. Si no se pronuncia, lo demandan, ¿verdad? O cuando el propietario fija sus pretensiones económicas, pero estas exceden en un 30% el valor del inmueble. Cuando las partes no se pongan de acuerdo respecto al precio y cuando los bienes objetos de la expropiación pertenezcan a incapaces, menores o ausentes. Repito nuevamente lo que dije al principio y lo estamos consignando aquí en el numeral 10. La expresión sentido social de la propiedad no quiere decir que nos estemos adentrando, como lo dice aquí en las doctrinas marxistas, porque algunos dicen, uy, Dios guarde, el sentido social de la propiedad tiene que ver con el socialismo. No. Eso no tiene nada que ver con posiciones políticas, ¿verdad? Sino tiene que ver con el sentido social que debe prevalecer en el ejercicio de la propiedad. Bueno, esta es la exposición de esta noche y vamos a hacer un par de preguntas. La primera se la formulo. ¿A quién se la formulo? A ver, a César Estuardo Jiménez Rodríguez. Sí, él está ahí, pero no contesta. César Estuardo. Bueno. Es como la cuarta vez que le pregunto. Vamos a, no, tercera vez. Christopher Morán. Un poco. Monzón, licenciado. ¿Perdón? Gracias. Es que hay dos Christopher Morán y Christopher Monzón. Bueno, cualquiera de los dos, Christopher Monzón o Christopher Morán. Si gusta, pregúnteme a mí, Lick. Sí, a usted le voy a preguntar con quién tengo el gusto, perdone. Buenas noches, Lick. Ingrid Guzmán. Gracias, Ingrid, es usted muy fina. A usted sí le enseñaron educación en su casa, fíjese. Gracias. Ingrid, le formulo una pregunta. Hay dos posiciones en relación al sentido social de la propiedad. Están en el número 2, 2.1 y 2.2. Claro, sería la jus privatista y la posición transpersonalista, que es la que abarca, bueno, no abarca, pero es la que manejamos acá en Guatemala. Eso es muy bien. ¿Y cuál es la ley que regula lo relativo a la exposición, a la expropiación, que está en el numeral 3? Sería el que contiene el decreto 529 del Congreso de la República, ley de expropiación, que creo que fue promovida por el presidente, creo que dijo, sí. Bermejo, no recuerdo el nombre, Arévalo Bermejo. Juan José Arévalo Bermejo. Miren, ese nombre sí deben tenerlo muy presente siempre. Fíjense que nosotros vivíamos un régimen feudal o semifeudal hasta la época de don Jorge Ubico, era un gobierno draconiano muy fuerte. Luego se produce la revolución de 1944 y hay un espacio de 10 años
en donde salimos de ese esquema semifeudal y entramos a una era democrática. Por eso se le llama la primavera de la revolución. Ahí existieron dos presidentes, don Juan José Arévalo Bermejo, uno de los grandes presidentes, ¿verdad? Él era pedagogo, y luego el coronel Arbenz Guzmán, que él fue defenestrado por una invasión. Pero esta época data del régimen de don Juan José Arévalo Bermejo. Mire, Ingrid, no sabe cómo le agradezco su intervención. Se siente uno hasta frustrado cuando ni siquiera le contestan. Así es que le estoy sumamente agradecido. ¿Eh? Gracias a usted por la clase, Lick. No, muchas gracias a usted. Bueno, me da hasta un poco de pena preguntar. A ver, le pregunto a Carlos Barrios. Muy bien. Le pregunto, licenciado. Por favor, ¿con quién tengo el gusto? Con Jeremías Vargas. Ah, Jeremías. Muchas gracias, Jeremías. Oye, sí, usted es un caballero. Muchas gracias. Jeremías, mire, también. Muchas gracias, muy amable. ¿Quién puede solicitar el proceso de expropiación? Ese está en el numeral 7. Aquí lo tengo a la vista. ¿Lo puede leer? Jeremías ya lo tiene a la vista. Sí, licenciado, ahorita ya. El 7, proceso de expropiación. Sí. Es el que puede ser solicitado por el Estado, por las municipalidades, por las empresas contratistas, por la universidad y compañías particulares, igualmente autorizadas por la Universidad de San Carlos. Y por la autoridad y por la Universidad de San Carlos. Muchas gracias, Jeremías. Es usted muy fino. Hoy. Ahora, muchas gracias. Pues, no sé ni a quién, pero... ¿Perdón? Heriberto Santana tiene levantada la mano. ¿Cómo? Heriberto, perdóneme, usted está levantando la mano. Tiene la palabra. Buenas noches, Lick. Pregunta. Le pregunto, muy bien. Fíjese que muchas gracias, Heriberto, muy amable por su espontaneidad. El proceso de expropiación puede producirse de dos maneras, el 9.1 y el 9.2. Pues puede producirse de forma voluntaria cuando la persona, pues como bien se dice, voluntariamente accede al precio requerido que le facilitó el Estado. Y también es la fase contenciosa administrativa, que tiene que, por ejemplo, el Estado pone a su disposición, digamos, evalúa el proyecto, evalúa el proyecto, decide si el precio, pone en evaluación el proyecto, ve el precio y de acuerdo a eso es lo que se le paga a la persona. Pero sí, pero no es eso sí, no es voluntariamente. Así es, así es. Mire, le estoy muy agradecido. Les presento mi gratitud bien significada y sensible a quienes tuvieron la gentileza de intervenir. Yo les sugiero que intervengamos. No es necesario que demos una respuesta, lo importante es participar, ¿verdad? Y les suplico a los que asumen esa actitud inexplicable, ¿verdad? De no contestar cuando yo estoy viendo que allí están. Entonces, por eso es que me atrevo a preguntarles, ¿verdad? Pero mejor ya no digo más. Yo les estoy muy agradecido. Les quiero comentar lo siguiente. Fíjense que ahí me percaté que nosotros solo vamos a tener una clase la semana venidera, porque el jueves no va a poder ocurrir, dado a que es el 15 de septiembre. Vamos a tratar la copropiedad. Ese es el último tema que va a ser materia de evaluación para el segundo parcial. Y ese día vamos a dar las interrogantes que hacen falta para aglutinarlas en el cuestionario que corresponde. Así es que les agradezco mucho su atención, que descansen y los saludaré el próximo martes. Mucho gusto.